Mientras... Mírale, Ahí sí ya está. ahí está ya conectado. No sé. Ay, entonces ahora tengo que desconectar. A ver. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Entonces está así. ¿Aló? ¿Chicos en casa? ¿Por ahí están? Sí, sí te escucho. Ya. Hay un problema con la cámara, así que creo que no vamos a poder hasta que se arregle eso, no me van a poder ver. ¿Listo? Bueno, entonces, pero me escuchan, ¿no es verdad? Sí. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de esta semana y vamos a comenzar, como siempre, con la parte de la revisión de lo que es el material de la preparación, ¿no? Entonces, para esta semana la preparación consistía en específicamente los métodos de los factores de distribución. También antes de clase, bueno, les había dicho que revisen un video. ¿Lo revisaron? ¿Del visto acerca de qué? ¿De qué el video? Sobre diseño fricción de los, ¿no? Ok, bueno. Entonces, como a manera de resumen, ya el diseño de fricción de losas es literal lo mismo que ustedes ven en hormigón, ¿sí? Vamos a tener dos estados: el estado de resistencia última, que es el estado normal, cuando el hormigón se aplasta y el acero fluye, y el estado cuando el hormigón está en condiciones de servicio. Y por ahí les comentaba algo del método de la sección transformada, que está también en las diapositivas de esta diapositiva que dice todo lo que debes saber de hormigón para puentes, y que les pedí que por favor revisen. ¿Listo? Al final hay un ejemplo del diseño de la losa con una tablita. ¿Sí? Por favor, si tienen preguntas acerca de esto del diseño de la losa con una tablita, me avisan justamente en este momento. ¿Tienen preguntas? Es básicamente una, o sea, no para el diseño, es para sacar la carga viva vehicular de la losa, ¿sí? Por medio de un método aproximado que tiene en cuenta el astro cuando la losa es de la misma dimensión, y lo único que cambia es prácticamente las limitaciones del número de vigas que tiene, etcétera, y la distancia entre vigas y nada. ¿Listo? Lo que quiero para aquí, yo lo que tú tienes, eso es básicamente lo que hicimos en el video. No importa, pero lo viste. Lo viste, ¿no es verdad? Ya. Solo de ese. Solo de ese. La longitud, déjame ver, yo te digo. O sea, yo digo No, es otra. Tiene la luz medida entre pollo y la luz entre puntos de apoyo. Ajá. Este es para vigas. Ah. Para vigas. Y este es para losa. Entonces la losa puede estar apoyada directamente en los estribos o entre las vigas. Entonces ya, ahorita vamos a mirar el tema. ¿No? ¿Cuál es la tablita? A ver, quiero que me muestren los que vieron del video. No se olviden que da tarea de S. Juanito. Exactamente. ¿No? La tabla del libro. ¿Cuál es? La tabla A4 raya 1. ¿Del libro o del astro? Del libro. Del astro es igual, pero no me acuerdo en qué pasa. Pero está la tabla A4 raya 1. ¿Está? Bueno, pues no se olviden de revisar esa parte de esa video. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos ya netamente a meternos al método de los factores de distribución, ¿no? Entonces, en la parte de los factores de distribución, ustedes tenían unas tablitas. Y eso básicamente era la parte de la consulta. Uy, por cierto, ¿qué pasó con mi amigo? ¿Se fue? ¿Sí? ¿Se fue? Perdón.
Ya. Nunca he entendido por qué se hace eso, ¿no? Sí, pero ¿por qué si no estaba el micrófono prendido? Nunca he entendido eso. Les pasa también a los músicos, pero no sé, no entiendo bien el concepto por qué ocurre. Es algo como raro. Bueno, listo. Entonces, tenemos 5 participantes restantes para esta clase. Y en teoría debería proyectarse ahí. Y eso deberían ver en casa. ¿En casa me están oyendo bien? Sí, sí se ve también. Ok, entonces, vamos a ver. Ah, no, han habido 6. ¿No? Amigo Daniel. Bueno. Lo de las tablas de los factores de distribución. Sí, no tengo, pero tengo las tablas aquí. O sea, ya dijimos las presentaciones, conéctate y la publicamos para todos, ¿ya? Ya, no tengo, pero está escrito aquí. No, ya. Ok, Pero es que como es el sobre las tablas, ya. Sigue nomás. Listo, entonces, ya. Explícanos qué tienes ahí. Ya, o sea, era para identificar lo que son los factores de distribución. Entonces, lo que yo hice fue más o menos como que unos pasos para poder, que nos ayuda para poder hacer identificar esto de cómo usarlo al final. Entonces, ¿Qué es un concepto de factor de distribución? ¿Para qué sirve? ya este factor de distribución nos sirve más o menos para saber cuánto está tomando, digamos, la viga, o sea, desde el momento que tenemos, cuánto toma la viga interior y cuánto está tomando la viga exterior. Entonces, es nada más pues, cómo se están distribuyendo ese momento del viga. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros hacer es identificar el tipo de puente. Entonces, para identificar nosotros el tipo de puente, nosotros tenemos que tomar de la tabla que están viendo, que es de la tabla 4.6.2.2.1. Entonces, hay diferentes tipos de puentes. Entonces, la idea es identificar la letra de ese puente, del puente que nosotros tenemos, y con ese puente, con esta letra, nos pasamos a la siguiente tabla, donde vamos a saber cómo vamos a diseñar de acuerdo a la luz. Ya, muy amable, gracias, Daniel. Daniel, ¿no? Daniel. Gracias, Daniel. Vamos con el siguiente. Entonces, la siguiente persona, Daniel Cepeda, ¿sí o no? Sí. Ok. Listo, entonces la siguiente persona lo que me va a decir es, ya nos dijo Daniel, que se clasifica en función de una tabla que está en los tipos de puentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa o qué tienen que ver o cómo funciona la tabla de la luz? ¿Cómo funciona la tabla donde seleccionamos la luz? ¿Y qué implicaciones tiene? Freddy. ¿Qué te pasó, Freddy? ¿Qué te hizo? Ah, sí,
Para, parece de moto, moto. No, por eso hablo como tonto por todos lados con esa tarjeta, pero eso tiene restricciones por todos lados. Por eso, sí, sí, perdón, creo que te tengo que dejar. Sí, pero, listo. Entonces, la pregunta es, ¿sabemos que los factores de distribución? Sí, lo digo muy bien también, ¿no? Son una metodología en donde nosotros vamos a distribuir cuánto de el momento o del flotante pasó de cada viga cuando pasa un camión por encima en una losa que está sujetada por la viga. Básicamente, esos son los factores de distribución. ¿No? Para eso, también nos dijo Daniel que voy a necesitar identificar qué tipo de superestructura tengo con una tabla. ¿No? Entonces, pues, estamos agregando, pues no pudimos ver, ¿no? Pero seguramente que la tienen en un previsto. Una vez que tenemos la tabla identificando de cuál es nuestra estructura, tenemos que identificar cuál es la lista. ¿Ven? ¿Tienes la tablita de las luces? A ver, muéstranos qué tienes entonces. Nada más que todo lo que me decía para este tipo de medida y la data. Dice de la interna de experiencia en nuestro nivel y el tipo de losa, de madera, de concreto. Ya, bájale. Nosotros no nos vamos a meter con todo lo que tenga que ver con losas de madera, o sea, secciones de madera, ¿no? Entonces, bájale. Ay, por ahí esas tablas, ahí son como las interesantes. Sí, entonces, exacto. Entonces ahí las tablas 4, 6, 2, 2, 2, B1, B2, B3, bueno, ya hay un montón. Entonces, ¿qué dice acerca de la luz? La luz, porque fíjate que ahí en esas tablas aparece L, y esa es la luz de las vigas, ¿no? Ya, o sea, lo estaba revisando, ahora no sé muy bien, pero entendí que o sea, dependiendo de las, nos pone unos parámetros, según yo, que estaba bien, pero más que parámetros de las condiciones, o sea, en cuanto a la luz no lo entendí muy bien. Ok. Listo, entonces, Freddy, ¿cuántas tablas hay? Ya. ¿O de qué tipos de tablas encontraremos? Hay algunas que usaba para tipos de frente, también habían para oblicuos, en este caso de vigas internas de vigas exteriores, y pues también hay con una losa de acero regulado, también nos da para bien después en las vigas exteriores, y aquí ya nos dan algunas consideraciones, por ejemplo, como si la viga se puede considerar como una libre, no está espaciada, entonces el factor que para medir está en función del interior. Entonces, bueno, eso es lo que nos prohíbe y en cuanto a la distancia de Eso ya va a ser más específico. Déjame ahí, gracias, Freddy. Esto ya es súper específico de la distancia que se utiliza, ¿no? Bueno. Listo. Siguiente. Listo, mi amigo Andrés. Andrés Vélez. ¿Entró Andrés? Ah, Carlos Paz. Andrés, ¿te encuentras? Andrés Vélez a la 1. Andrés Vélez a las 2. Creo que no se encuentra. Vamos al siguiente. Creo que Pablo, ¿estás? Sí, Juan Carlos, sí estoy. Ah, ya. Tú me enviaste un correo, ¿no? Sí, pero sí pude venir a la final. Listo, entonces, te escuchamos.
No te puedo compartir, ¿me puedes habilitar, por favor? Ya, vamos allá. Entonces, ¿qué quiero que me explique, Pablo? La parte de lo que le estaba preguntando ahorita Freddy para complementar acerca de la tablita de las luces, porque es importante, y que me muestres en un esquema pues, cómo funciona una tablita de luces, ¿correcto? Bueno, entonces, de lo que yo estaba viendo, o sea, obviamente de lo que dijo Daniel, en la primera tabla teníamos los tipos de puentes de manera general, con el tipo de apoyo y el tablero. Entonces, en las tablas que encontramos posteriormente, lo que podemos ver primero es que en esta segunda columna nosotros vamos a, o sea, seleccionar el tipo de puente que estamos utilizando y con eso vamos a ver más o menos esta columna de acá que es el rango de aplicabilidad. Entonces, de lo que yo entendí, si es que estos parámetros se cumplen, por ejemplo, esta separación entre vigas o la longitud de la luz se cumple, entonces podemos encontrar los factores de distribución dependiendo de lo que nos dice en las tablas. Y de lo que yo había encontrado en el libro y en el código, teníamos 4 tablas principales, que eran dos, o sea, que analizan los momentos y 2 que analizan cortantes, y cada una para vigas interiores y vigas exteriores. Vigas interiores y vigas exteriores, ¿no? Ujú. Ya, bueno, pero ¿tienes por ahí la tablita de de las longitudes? No, no la tengo. Tengo solo la de cortantes y momentos. Ok, muy bien. Y de pronto tienes por ahí la tablita de los sistemas de estructural, las tipologías de superestructura, las que mencionaba Esta. Daniel. Esa es exactamente. Sí. Entonces, esa tabla es súper importante porque es visual. Entonces, con esa tabla ustedes van a comparar y van a decir si hay un puente cuya superestructura está ahí en esos gráficos, se puede utilizar el método de los factores de distribución. Sí, sí cumple, pues es un puente de vigas, o sea, no, obviamente esto es para elementos de viga, no para puentes cable o bueno, atirantados o puentes colgantes, ¿sí? Es para elementos en donde funcionan por flexión los elementos y no pues por compresión, por tirantes, ¿no? Listo. Entonces, en este tipo de sistemas, todos los que ustedes ven ahí podríamos diseñar. Hay algunos que están pues prefabricados, ¿sí? Algunos de esos. Y los que más vamos a concentrarnos pues serán en ese que aparece vigas D, que sería vigas cajón de múltiples células de hormigón, o ese que dice vigas T de hormigón colado en situ. Básicamente esas serían pues nuestros enfoques aquí en este curso. ¿Listo? ¿Puedes subirle al punto A, a la sección A? Sí. Ahí está. Ya. ¿Qué también está ahí? En la sección A o categoría A está el puente de vigas en acero con losa. También funciona. ¿Ya? Esas serían pues las 3 tipos de categorías principales. Vigas de acero con losa de hormigón, vigas de hormigón con losa de hormigón, ¿no? Y vigas cajón. Básicamente esos serían los principales, ¿no? No vamos a meternos en este curso, en la parte del diseño en acero, más que todo porque eso ustedes lo ven con Pablito, el diseño de las vigas como tal, ¿no? En donde esto, lo que quiero que recuerden es que Pablito en algún momento les ha de haber dicho que el diseño de las vigas está también supeditado por vigas que se llaman vigas de gran peralte. Hay una parte especial en la norma de la ISC en donde habla de ese tipo de vigas y hay un montón de limitaciones. Entonces esos tienen pandeo local en el alma y pandeo local en la aleta y ese es el método, o sea, que controla más que todo la resistencia, ¿no? Entonces ahí toda esa parte se desprende y es para diseño netamente de puentes, ¿no? Esos son ahí donde se utilizan ese tipo de, ¿no? Entonces no nos vamos a meter, pero lo que quería con esto decirles es que con este método simplificado, con el método que vieron, por ejemplo, en el video para sacar la carga viva, para el diseño de la losa, aplica. Y este método que vamos a ver de los factores de distribución, también aplica. Y entonces,
estamos hablando de que estos métodos simplificados aplican para por lo menos el 80% de los puentes que ustedes se pueden encontrar, ¿no? Porque, siendo honestos, ¿cuántos atirantados o cuántos colgantes van a encontrar? Y no solo aquí en Ecuador, sino en general, en un país, van a ser en relación al resto de tipologías, van a ser el 1 o el 2%, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque de lo que vamos. ¿Ya? ¿Quién era que estaba? Paulo, ¿no? Yo, Pablo, sí. Ya, gracias, Paulo. Ya, Muchas Juan gracias, Carlos. Marlene. ¿Quién era el otro chico que no? Andrés Vélez, era, ¿no? Ya, Paulo. Listo. ¿Tienes una, Carlos? ¿Carlos? Sí. ¿Tienes alguna pregunta? Dime. Sí, para puentes atirantados y así, ¿cómo se calcularía entonces como elementos finitos y eso? Sí. Ahí el problema es hacer que la superestructura sea lo suficientemente rígida para que no existan deformaciones mientras está colgando. Entonces eso ya tienes que hacer un análisis, más que de elementos finitos no lineales, porque esa vaina tiene grandes deformaciones. Estamos hablando de que nosotros estamos suponiendo, y eso es algo, es una buena pregunta, nosotros suponemos en análisis estructural que, por ejemplo, yo tengo una armadurita y por lo más sencilla que sea la armadura, la carga está aquí, en este punto, en esta coordenada. Y con eso se hace todo el equilibrio, pero en esos puentes la carga se desplaza full, puede desplazarse tranquilamente 50 o 60 centímetros, ¿ya? Y más en algunos puntos, en las partes medias. Y entonces, pues la carga ya no está en donde inicialmente supuestamente estaba, y eso genera un problema de que cambia la posición y cambia la distribución de fuerzas internas, ¿no? En esos puentes eso ya es algo bien complejo, y que solo el análisis estructural de esos elementos es bastante largo, ¿no? Pero bueno, listo. Por ejemplo, en puentes ya que vienen siendo atirantados o colgantes, un problema que hay es que tú tienes, digamos, aquí el estribo del puente y el otro estribo está por allá. Pero está ¿a cuántos dijimos? A 1 kilómetro, a 600 metros, lo que sea. Entonces, un problema que tienes en el análisis estructural de esas estructuras es de que cuando viene el sismo, por ejemplo, este estribo se mueve diferente que el de allá. ¿Cómo haces eso en SAP? ¿Ah? Eso es bien complejo analizarlo. Entonces ya no puedes utilizar programas sencillos como SAP, por ejemplo. Porque no le puedes decir, bueno, este estribo, muévamelo así, y el otro muévamelo así, y ya. Desde ahí ya es un problema, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, bastante interesante. Si les gusta, a mí también me parece súper interesante eso. Y hay una maestría en España que es netamente para el diseño de puentes. Si les interesa, por ahí hay una universidad que da, no me acuerdo el nombre, pero bastante interesante. Bueno, entonces, terminando la parte de las preparaciones, la idea es lo siguiente. ¿Listo? Entonces, ahora sí, en teoría debería, creo que meterme con esto. No sé. ¿Qué pasa si me trae? ¿Estarían 3? Ya me voy a salir de acá. Leave meeting. Ahí me salí. Ok. O sea, no me quedó bien claro sobre la luz, pero contraste la luz. Ya, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Es que hay una tabla. Para entrar a las fórmulas hay una tabla. Es ese. Ya. A eso me refiero. A ver. Listo. Entonces, vamos a hablar del método de factores de distribución. ¿Listo? Esto voy a mirar acá. Tenemos en la programación que esto sería el
3.7. El tema 3.7, que sería el método de los factores de distribución. ¿Qué semana estamos? ¿Sí? ¿Estamos en la 7? Ok, estamos listo. Bueno, entonces, este método, primero, para momento y corte, aquí voy a poner algo que es súper importante, ¿sí? Es para momento y corte de vigas, ¿no? ¿Pero qué vigas son? Yo quiero saber es el tablero, circula un vehículo, ¿cuánto del momento del cortante va a las vigas exteriores o a las interiores? O sea, ¿sirve para puentes tipo losa? No. ¿Por qué? Pues, porque pues, no hay una losa soportada sobre vigas, ¿me entiendes? Ese es primero. Y segundo, a ver, maestro. Aquí yo creo que le voy a hacer una modificación. Método de los factores de carga viva. De carga viva. ¿Listo? Uy, se ve horrible esto. ¿Por qué? Porque aunque en la norma aparece solamente así el nombre, si ustedes lo ven, es para carga viva vehicular. ¿Cuál es nuestro objeto? Solamente distribuir los efectos de la carga viva vehicular. Y entonces vamos a hablar un poco acerca de la justificación de este método. Resulta que el método, primero que todo, tiene unas limitaciones. Ya vamos a hablar de las limitaciones, ¿no? De geometría, de espacio, etcétera. Ya muy parecido a la tabla que vi, que está en el video que les envié. Pero lo que pasa es que si no se puede aplicar este método, como en el caso que me preguntaban ahorita de los puentes colgantes, o en estos mismos puentes que no cumplan las limitaciones, usted va a tener que hacer una superestructura en 3 dimensiones, ¿sí? Y en esa superestructura en 3 dimensiones va a tener que ubicar sus carriles, ¿sí? Y dentro de esos carriles va a ubicar los vehículos. Y dentro del vehículo y del carril va a mover los vehículos. Y va a tener que hacer diferentes combinaciones. Va a tener que poner, si tengo un puente de 4 carriles, va a tener que poner un solo vehículo y sacar los momentos. Después, un carril, otro vehículo en el siguiente carril. Después, el primero y el segundo. Después, el segundo y el cuarto. Después, el primero y el cuarto. Y en todas estas combinaciones, moviéndolo en los 2 pies que tiene de holgura el vehículo, porque el vehículo es de 10 pies y el ancho del carril es de 12. ¿Listo? Entonces, supone que es un full combinaciones solamente en una sección transversalmente. Y ahora, esto lo van a hacer a lo largo también, porque a lo largo puede estar el vehículo en cualquier punta. ¿Listo? Entonces, ese montón de combinaciones se deberían hacer de alguna forma. ¿Listo? Entonces, esa parte es lo que nosotros nos queremos evitar. Entonces, lo primero que vamos a decir es, siempre que tengan que predimensionar un puente, pues hagan que el bendito método del factor de distribución cumpla, ¿no? Y no se compliquen tanto. Si hay 2 formas, ¿no? ¿Para qué hacer las cosas difíciles si se las puede hacer fáciles? Yo sé que algunos queremos al revés, ¿no? Pero en general hay que cumplir lo del espaciamiento, por eso hicimos también el predimensionamiento, ¿se acuerdan? Para que sea 1 metro el ancho del voladizo.
¿Para qué? Para poder utilizar este método, ¿sí? Y en lo posible, ustedes pueden diseñar, como diseñadores pueden restringir las variables para que el método funcione. ¿Listo? Sea aplicable. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar primero con lo siguiente, ¿no? Entonces, el método solo es aplicable para puentes de concreto ¿sí? Soportadas sobre, a ver, puentes de losas de concreto, ¿no? Soportado sobre vigas de. Y entonces, los elementos que pueden estar, sí pueden ser de madera, las vigas pueden ser de madera, de concreto, o de acero. ¿Listo? Pues estamos suponiendo que el tablero es, en general, es un elemento rígido, una losa de hormigón. ¿Listo? Ahora, en este punto, prácticamente lo que diríamos es que sirve para distribuir los efectos producidos por los vehículos de diseño o por la carga vehicular de diseño. ¿Listo? Y entonces, solamente para eso. ¿Cómo hago para distribuir entonces la carga muerta? Por ejemplo, la carga de las barreras, la carga del pavimento. Eso no es carga vehicular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, se lo puede hacer por áreas aferentes. El código nos permite distribuir. Entonces, yo tengo una viga y de la viga a la siguiente viga hay, no sé, 3 metros. Entonces, yo cojo unos 50 hacia un lado, unos 50 hacia otro, y todo lo que está ahí, barreras, pavimento, lo que sea, se lo meto a esta viga. Se vale. La viga exterior, pues va a tener 1 metro de volado, la barrera, la baranda, un pedazo de andén, y todo eso se lo meto a esa viga. Todo lo que sea cargas permanentes se puede hacer por distribución por áreas aferentes. ¿Listo? Sin embargo, yo les voy a enseñar cómo podemos hacerlo de pronto un poco más lógico, ¿ya? Como eso es una viga, pues vamos a hacernos un modelito y le vamos a poner las cargas y vamos a ver cuánto de la carga realmente va a cada viga siendo una. ¿Listo? Pero entonces, aquí podríamos decir que para cargas permanentes, los efectos que toman las vigas interiores o exteriores se distribuyen por aquí sería A, áreas aferentes, ¿listo? Y aquí sí me robo un OB, distribución por rigidez de la losa. ¿Listo? Entonces, esto sería para las cargas permanentes. ¿Cuáles son las cargas permanentes? Entonces sería DC, DW, ¿listo? Ahora, el método
El método tiene limitaciones debido a geometría o a la geometría de la superestructura. Y al análisis paramétrico ¿sí? De dónde se formuló las tablas. Entonces, ustedes han de haber realizado un ensayo con JJ, seguramente, o con, de pronto, Steffi, no sé con quién hace un hormigón, en donde sacaron el módulo de elasticidad de algunas probetas, supongo, ¿no? En donde sacan el módulo de elasticidad de unas probetas de hormigón y eso lo grafican en una no sé, pues, en un valor, en una gráfica, ¿sí? En donde ustedes tienen la gráfica fácil, que es el esfuerzo de fluencia, perdón, el módulo de elasticidad versus el F' del hormigón, ¿sí? Eso es una gráfica, ¿lo hicieron? ¿Sí? ¿Sí? Seguramente con JJ. Hagan de cuenta que ustedes tienen aquí el esfuerzo F'C y aquí tienen el módulo de elasticidad. Entonces, cuando ustedes tienen ese y hacen varios ensayos, pues esto le va a dar un nivel de puntos y prácticamente cuando hacen la regresión les sale la ecuación que tenemos nosotros. ¿Quién recuerda la ecuación del módulo de elasticidad del hormigón? Ya, la que es. 0,7 raíz de F'. Ajá, ¿en qué unidades? Ya, ¿en qué unidades? Bueno, la que yo sé, que estoy seguro de las unidades, es esta, la de 4700 raíz de F'C, y esto tienen que meter en megapascales. ¿Listo? Punto 07 creo que es kilogramos sobre centímetro cuadrado, no estoy muy seguro. Pero, bueno, la que sea, no importa. ¿De dónde sale esto? De un montón de ensayos y de una regresión. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con nuestra tablita de los factores de distribución? El Ashton hizo un montón de modelos en donde se tomó el trabajo de hacer todo lo que les dije, poner los carriles, poner el número de vigas, ¿sí? Poner carriles, un montón de carriles, poner variaciones, y todas las combinaciones posibles, y eso lo hizo como una investigación. ¿Listo? Eso no es que nosotros no lo vamos a hacer, lo que pasa es que ya lo hizo el Ashton y lo tabuló. Y de las regresiones encontraron variables. En un análisis paramétrico, yo voy a identificar variables independientes y esas son las que voy a ver. ¿Listo? Pero ¿cuál es la limitación de un análisis paramétrico? Netamente es qué tantas variables y qué tanto yo modifiqué las variables. Entonces, si yo saco, por ejemplo, o mejor dicho, el Ashton hizo para 3 vigas hasta 10 vigas, ¿sí? Entonces, usted no lo va a poder aplicar para un puente que tenga 15 vigas. ¿Estamos de acuerdo? Porque no tiene datos y el Ashton dice, usted no puede hacerlo porque yo no me comprometo a que eso le dé lo mismo en un puente que no he analizado yo en mis datos. ¿Listo? Entonces, esa parte es súper importante que lo entiendan. Las ecuaciones tienen un rango de aplicación y ese rango de aplicación es lo primero que ustedes van a chequear siempre en el examen, en la tarea, en todo. Si no cumple el rango de aplicación, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no cumple el rango de aplicación? Su puente no cumple el rango de aplicación que están en las tablitas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se imaginan que puede pasar? ¿Ah? ¿Se cae? No, pues están diseñando. Ya, no entra y... No se subestima la capacidad del puente que ya tiene subestima porque, o no sé, creo que se subestimaría porque el teléfono en límites es porque en todo caso la estructura tendería a volverse menos resistente a las cargas de dispersión. O sea, si caían ratos, si es que por ponerle más carga, se debilitaría. Ya, o sea, a ciencia cierta,
no se puede utilizar las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con su diseño? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Reforzarle? Yo lo dije ahorita, lo dije. ¿Qué tienen que hacer? Hombre, están diseñando, modifiquen la geometría, modifiquen la variable y hagan que funcione. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo hacen así, pues nada, les toca hacer todo ese poco de combinaciones, el análisis tridimensional. ¿Se puede? Sí. Si no cumple el rango de las ecuaciones, su puente, el rango de aplicabilidad, pues ¿qué quiere decir? Que ese método simplificado no es aplicable. ¿Y qué tienen que hacer? Un método detallado, ¿ya? Entonces, si ustedes están diseñando, pues fácil, en vez de complicarse con el método detallado, pues modifiquen el número de vigas que les pide o modifiquen la variable que no está cumpliendo y listo, punto, se acabó. Esa sería la primera solución. ¿Estamos? Y de ahí sí ya son que no, que yo quiero mi puente así, que nadie me va a venir, ¿cómo es que se hace ese puente? Yo sé. Bueno, entonces un análisis detallado de la superestructura, que no se lo recomiendo, full division, ¿no? Vale. Entonces, vamos a mirar un poco cómo es que se distribuyen las cargas permanentes primero, ¿listo? Porque es bastante sencillo. Entonces, la distribución de cargas permanentes va a tener en cuenta que usted, ¿sí? Sabe ya cuál es la geometría, o sea, usted ya tiene un predimensionamiento, ¿no? Entonces, para la distribución de cargas permanentes, usted lo va a hacer con un parámetro de entrada, ¿no? Entonces, se debe tener definido. ¿De dónde se formula la tabla? Ah, ya, a ver, él tiene... Ah, miércoles, el método, ¿no? Creo que me dio hambre, es que no almorcé. Hubo un pequeño inconveniente con el almuerzo. Los guardias que son estrictos, ¿no? Gracias. A ver. Y de una vez, Juan Carlos, ¿qué se supone que va al final de la frase? También no sé si está incompleto. El método tiene limitaciones debido a la geometría de la superestructura y al análisis paramétrico de donde se desarrolló o desarrollaron las ecuaciones. Y estas ecuaciones son empíricas, ¿no? O sea, ellos hicieron el análisis, sacaron las regresiones, igual que con el método de la del F'C, sacaron una regresión y una ecuación. ¿Listo? Bueno. ¿En dónde me decías? Lo que ya completaste, justo eso de se desarrollan. Ahí ya, listo. Entonces, se debe tener definido la sección transversal y la distribución de los elementos sobre el puente. De los elementos sobre el puente. ¿Listo? Entonces, para el primer método, que sería el método por área aferente, por áreas aferentes, ¿listo? Yo tengo aquí mi puentecito. A ver si lo puedo modificar un poco. Entonces tengo aquí mi puente. Y lo que yo voy a decir, bueno, este puente, me voy a imaginar que este puente tiene aquí un andén. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí va a tener una luminaria.
¿Listo? Como que tiene cara, ¿no? Y entonces, como la velocidad de diseño es mayor a, ¿cuánto dijimos? Tengo que poner una barrera para proteger a mi peatón. 70, ¿no? Muy bien. Y como esta vaina tiene un pavimento, entonces voy a poner aquí un pavimento. Listo. Ya hice el predimensionamiento, entonces yo sé que son 3 cajones y cada uno de esos tiene una separación. Entonces voy a poner aquí mi separación de esta viga y de mi otra viga. ¿Estamos de acuerdo? Y esa separación pues va a tener una distancia. Yo ya necesito saber todo eso. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a coger de la distancia S del eje de mi viga, voy a coger S medios hacia la derecha y S medios hacia la izquierda. Y voy a imaginarme una línea que va a servir para definir mi sistema aferente. Ojo, siempre desde el eje de la viga. ¿Listo? Como hacíamos en el edificio. Entonces yo voy a tener aquí, justo, voy a tener más o menos por acá, me voy a imaginar esto. Y yo creo que más o menos esto debería ser S medios. ¿Listo? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que del eje de la viga yo voy a tener S medios hacia la izquierda, S medios hacia la derecha. S medios y S. Todo lo que esté en esta sección, incluyendo en ese esquema la luminaria. ¿Se dan cuenta? Que está encima de eso está la luminaria. Está un pedazo de pavimento. Todo eso se lo meten a esa viga que está ahí cargando. Incluido el pedazo de losa superior y el pedazo de soffit. ¿Listo? Incluido las losas. Porque la viga está soportando el peso de la losa superior e inferior. Igual, para la siguiente, todo lo que esté aquí. Y para las últimas, pues la misma historia. Pero fíjense que en las últimas, para las vigas exteriores, pues yo voy a tener el voladizo. ¿Estamos de acuerdo? Estos cuadernos son la machera, no hay nada que hacer. Y listo. Tengo 4 vigas, 4 secciones. Eso es por áreas aferentes. ¿Sí? Sin embargo, a mí no me gusta mucho eso. La verdad, siendo bien honesto, no me parece un buen método. Entonces, ¿qué me parece a mí más lógico? Cuando yo tengo una sección, entonces yo lo que voy a hacer es que la estructura va a distribuir carga por medio de la losa. ¿Es verdad? Y como distribuye cargas por medio de la losa, pues yo puedo distribuir las cargas muertas por medio de rigidez, la rigidez de la losa. ¿Sí? Entonces esto sería por la rigidez de la losa. Entonces, en la rigidez de la losa, me refiero a lo siguiente. Entonces yo tengo otro ejemplo. Supongamos. Uy, ¿qué pasó aquí? Ya. Supongamos. Este gráfico lo tomé de la clase que les mandé para el video. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a suponer? Yo voy a suponer, voy a borrar para que me quede mejor. Voy a suponer que esta es mi viga, ¿sí o no? Mi puente, este sería un puente vigaste. ¿Estamos de acuerdo? En este puente vigaste tengo la misma cosa. Tengo mi andén, tengo por aquí mi luminaria, ¿no? Perdónenme, no soy arquitecto, me disculpan esa parte.
Pero eso de dibujar luminarias no me sale bien. Listo. Entonces, este sistema lo debo hacer un sistema equivalente de cargas, en donde yo voy a asumir que la losa en un ancho tributario, que puede ser igual al del ancho de la franja, o puede ser 1 metro, ¿sí? Va a soportar unas cargas. Entonces, este sistema, yo lo voy a modelar como si fuera un elemento de viga, que está apoyado sobre apoyos simples. Entonces, yo empiezo a generar un esquema así. ¿Listo? Vamos a ver si puedo copiarlo. Y en este esquema, ¿listo? Ah, justo salió un error aquí. Bueno, ya nada. Entonces, y en este esquema, ¿será que se actualiza? En los ejes de las vigas voy a plantear una viga continua. ¿Listo? Entonces, el extremo va a ser una viguita así, que va a tener el otro extremo una viguita así. Estos son nodos, ¿recuerdan? Yo dibujo así los nodos. Y aquí yo voy a tener unos apoyos. Entonces voy a modelar las vigas como si fueran unos apoyos, como una viguita. ¿Listo? ¿Se entendió qué estoy haciendo ahí? Listo. ¿Qué sección transversal tiene esa viga? Un ancho referencial. Entonces, si yo hago un corte, pues yo le voy a poner que esto va a tener un ancho que va a ser un ancho unitario. Puede ser 1 metro, generalmente 1 metro. ¿Sí? Puede ser 1 metro, un pie, un ancho unitario. Y el espesor va a ser el espesor de la losa superior, que en este esquema sería pues este de su S. ¿Se entiende? ¿Con qué hormigón? Pues con el hormigón de la losa. ¿Sí? Con esa rigidez. Y este esquema, lo que yo le voy a poner, creo que voy a poner estas viguitas de color amarillo, porque creo que el amarillo me estorba menos. Y este esquema le voy a poner las cargas. Entonces, yo voy a tener una carga que simula las barreras, que va a ser una carga puntual. ¿Estamos de acuerdo? Que esta es el peso puntual de las barreras. No, pero es que esto es una sección transversal. Recuerda, esto es una sección transversal que es un puente vigas cajón. Esta es una sección transversal de un puente de losa sobre vigas. Por eso dije, esta es otra sección y me recorté los de la tablita de la que hicieron la investigación, o bueno, la preparación. Entonces, encontramos más o menos lo que estábamos viendo al inicio de la profesional de dividir viñetas, hacer el análisis de cada viñeta para ver los factores de Ajá, la misma cosa. ¿Y aquí qué más le pongo? Bueno, tengo 2 andenes. Entonces el andén parte desde aquí y llega hasta acá. Y esto es la carga del andén, más o menos como hasta por acá. Este es el W del andén. ¿Y qué más tengo? Pues bueno, tengo el pavimento. Y si tenemos barreras también, las barreras. También, por eso aquí les puse P de las barreras.
¿Listo? Si tienes una luminaria, pues bueno, esto es la carga P de la luminaria. Lo que sea, ¿sí? Y listo. Entonces, de este análisis estructural, ustedes van a tener que, pues, las reacciones que van a estar por un ancho unitario. Entonces, si esto es un ancho, yo le voy a llamar que este metro es un ancho unitario. Le voy a llamar B efectivo, ¿ya? O mejor, no le pongan B efectivo, después se confunde. Pongámosle un, ¿cómo quieren llamarle al ancho? Es que W ya lo usé para carga. B unitario. Ya, B unitario. El que quieran, un metro, un lo que sea. Y aquí, como estos son cargas distribuidas, pues las reacciones les van a dar fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se olviden, esto no es fuerza, esto es fuerza por unidad de longitud. ¿Cuál es la unidad de longitud? Pues el ancho unitario. Entonces yo voy a tener aquí una reacción y esta reacción va a ser dividida por el B unitario. Pero Juan, yo cogí 0.50 metros. Pues bueno, si la reacción te dio 10, divídelo por 0.50 metros y te va a dar, pues el doble, te va a dar 20 kilonewtons por metro. ¿Estamos de acuerdo? No importa. No, pero yo cogí 20 centímetros. No importa. Los metros que ustedes cojan. Por eso generalmente se coge un ancho unitario de 1 metro para que la división de cualquier número sobre 1 pues sea la misma valor de la reacción. Pero entiendan cómo funciona. ¿Listo? Y ya. Entonces, básicamente, a mí me gusta más este método porque me permite distribuir la carga por medio de la rigidez. Y me parece que es mucho más lógico que coger y decir, bueno, esto va de área frente a este punto, etc. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? ¿Cómo se divide? Dime, Carlos. Para los puentes de vía cajón también se aplica el método de lo que ya sé como pórticos o no se aplica. ¿Para puentes qué? Perdón. De tipo cajón. Claro, ajá, se aplica, pero recuerda que aquí yo estoy modelando que esta viga tiene una carga que está por encima. Pero entonces yo tengo, en puentes de viga cajón, tengo una losa por debajo. Entonces, ¿cómo sería el modelo de la losa por debajo? Haciéndolo, sería unos apoyos arriba, ¿estamos de acuerdo? La reacción sería así. Perdón, la reacción sería así. Porque las cargas irían hacia abajo. Y en la parte de abajo del puente de vigas cajón, pues es fácil porque por ahí no circulan vehículos. Lo único que circula, lo único que hay ahí es, digamos, el peso propio de la losa. Si de pronto hay equipo, maquinaria o equipo dentro del puente, si de pronto hay tuberías. Digamos, yo tengo un tubo de agua que está justamente aquí. Pues bueno, calculo cuánto es el metro lineal de ese diámetro y lo coloco aquí como una carga P. Y lo que aquí saco son las reacciones. Y esas son las reacciones que yo voy a ingresar a mi próximo modelo que pues ya vamos a ver. ¿Se entiende? Cualquiera de los dos es válido. ¿Sí? Cualquiera de los dos es válido. Pero en general, a mí en lo personal, me parece que este tiene más lógica. Se divide por ¿listo? ¿Preguntas? Únicamente la luz inferior. No. En vigas cajón, tú vas a tener un modelo para la losa superior y un modelo para la losa inferior. Pero que tranquilamente lo podrías incluir en un solo modelo. O sea, podrías poner las cargas en la parte superior y en la parte inferior lo que no tienes es un volado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo cortas y le pones las reacciones hacia arriba y la carga hacia abajo. Listo. Entonces resolver uno de los extremos para saber qué reacción viene para ponerlas en la condición, digamos, la verde y la rosada. Entre la verde y la rosada tendríamos que, ¿qué? Perdón. Se debe resolver de fuera hacia adentro para poder encontrar la reacción interna de lo que cortamos el tablero.
porque justamente no son parados, sino que son fracciones. En el caso de las vigas cajón. No. Aquí lo que me refiero es que tú vas a tener aquí una viga que va a ser así, con apoyos acá. ¿Estamos? Y acá abajo vas a tener otra viga que va a tener apoyos acá. Se transfiere cada corte de la mitad. Es que no necesitas transferir. Lo que tú quieres es analizar cuánto va la viga por la parte superior y cuánto le está jalando la viga por la parte inferior. Porque eso lo vamos a meter en otro. O sea, toda la carga que está por arriba va a empezar a transferirse por la parte superior de las vigas. ¿Sí? Toda la carga distribuida que está por la parte que viene de la losa se transfiere a la parte superior de las vigas. Y eso es carga. Toda la parte que está en la losa del soffit empieza a alar la carga. Entonces hagan de cuenta que es como que yo la empujo por la parte de arriba a la viga y por abajo la estoy jalando. Entonces es lo mismo que si yo le pusiera una carga igual a la sumatoria de las dos fracciones. Ya les voy a explicar un poco cómo es eso. Pero básicamente es hacer dos modelos y cuando hagamos el modelo de las vigas, en el sentido longitudinal, lo que sumo son las reacciones de los dos modelos independientes. Y punto. Entonces, el modelo que yo hago de la viga de arriba, tengo que poner solo las cargas que están, las cargas que van a Ya, claro, también hacer las de abajo, tengo que hacer solo las de abajo. Solo las de abajo, ya no con todos los elementos. No, exacto. Es que imagínense, recuerden que arranqué diciendo que en puentes es la línea de carga. ¿Cómo es? La ruta de carga, perdón. Entonces, en puentes, yo tengo esta barrera, viaja su carga a la losa y de la losa llega a la viga. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto de esta barrera llega hasta la viga? ¿Listo? ¿Este peso de la barrera llega a la losa de abajo? No, porque la viga ya está apoyada y eso es lo que va a quedar apoyado, la viga, ¿no? Ahora, este pedazo de losa, ¿cuánto le llega a esta viga? Entonces es como una carga distribuida que jala esta viga. ¿Sí? Eso es todo. ¿Sí? Ya. Y eso hacemos el modelo. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos eso, por cierto, en casa, dime. De la vida, si estoy modelando una tipo flacón y en los extremos tengo la implicación, eso afecta al tipo de modelo que era ahora arriba, hasta el apoyo. Claro, claro. No te cambia en los apoyos. Lo que va a cambiar es que, por ejemplo, para la parte superior, tú tienes aquí la reacción. Pero para la parte inferior, esta luz es más pequeña. ¿Te das cuenta? Pero y la inclinación de la tracción no cambia. Esa inclinación cambia cuando tú vas a modelar la viga. Es que ahorita solamente estamos sacando las fuerzas para cargar esta viga después diseñarla. Y cuando tú vas a modelar esta viga tiene una excentricidad, o sea que de por sí ya tiene torsión, porque va a tener una reacción aquí, una reacción acá, y va a tener un momento de torsión. Pero la carga yo le hago vertical a la viga inclinada o le hago. No, cuando haces el modelo, inclinada. cuando haces el modelo haces una viga recta con el efecto de la torsión. Entonces le pones, aquí tienes una reacción, aquí tienes una reacción, la resultante de esas dos reacciones es la carga. Y le pones un momento de torsión. Y la modelas así, la diseñas, con torsión de por sí. ¿Cachas? Buena pregunta. Nosotros no nos vamos a complicar, lo vamos a hacer bien. ¿Sí? Pero así debería ser. Pones el efecto de la torsión. ¿Alguien más? ¿Creo que tú levantaste la mano? Sí. ¿Carlos? No. Bueno. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué es el método que se utiliza? Entonces, en el método de cargas permanentes, pues se van a dar cuenta que es una cosa muy sencilla. O sea, realmente esto es lo más sencillo, ¿no? Pero digamos que por cargas vehiculares, las tablas nos hacen sencillo el trabajo, ¿ya? Si no tuviéramos las tablas, tendríamos que hacer un análisis similar con vehículos, ¿ya? Y con todas las posiciones, cosa que es un conflicto, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de las tablas, nos vamos a dar cuenta que los factores de distribución van a tener unas limitaciones y van a tener
digamos, unas tablas de nomenclatura. ¿Listo? Entonces, váyanse, tienen ahí, por ejemplo, la norma, el código. Ya. Entonces, en el código, váyanse a la página 4.30 del ASHTO LRFD Bridge Design, no sé qué cosa, ¿no? 4/30. ¿Encontraron? Ahí ustedes van a encontrar las mismas tablas que tienen en el libro. Y entonces, fíjense en una cosa. Ahorita estuve revisando lo del libro y ya hay una nueva versión del libro del profesor peruano. ¿Sí? ¿Se salió? 4.3. Ah, no. En la 4.30, por favor, váyanse a la 4.30. Van a ver la nomenclatura. ¿Listo? Esa nomenclatura, por favor, saquen la parte y la imprimen. ¿Sí? En la nomenclatura, en la página 4.30 de la ASHTO. Ah, bueno, eso sí. Ahí lo hice, ¿no? Ah, por cierto, ya mandamos a comprar la ASHTO, ¿no? La última. La última. Carísimo, mi forma de libro, pero bueno. No sé cuándo llega, porque eso se encarga de biblioteca. ¿Sí? Lo que sí que nos dijeron es que vamos a tener una sola libro. Y va a estar en reserva, algo así. Creo que no se lo pueden llevar. Algo así. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a, claro, toca escanearlo y por capítulos, ¿ya? Entonces, creo que voy a sacarlo yo y les voy a subir los capítulos en el curso, porque capítulos sí puedo subir, no todo el código, porque me meto en problemas, pero capítulos. ¿Listo? Para mirar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en la versión que yo tenía del libro, guía, ya hay una nueva versión. Entonces, la nueva versión está con el código del 2000, con el anterior, con el que estamos viendo, la octava versión del año. ¿Sí? Sin embargo, quiero que revisen bien, porque habían unos cambios en las tablas. O sea, ¿a qué me refiero? Algunas ecuaciones de la tabla que estaba en el ASHTO, en el libro, estaban incorrectas. Entonces, para evitarnos cualquier problema en el curso, para estas tablas, saquen las tablas de la norma. ¿Estamos de acuerdo? Para evitarnos cualquier inconveniente. ¿Estamos en casa también? Por cierto, ¿están en casa? Sí, Juan Carlos. Genial. Bueno, entonces, en las tablitas, ¿ya encontraron las tablitas? Nosotros vamos a tener prácticamente ciertas nomenclaturas. Entonces, primero, en la página 4.30 del ASHTO están todo lo que están, la nomenclatura que se usa en la tabla. Entonces, por ejemplo, ahí está que es S, que es L, ¿no? Que es NB, que es NC, etcétera. ¿Ya? Eso, por favor, si quieren, sáquenlo aparte y lo tienen por ahí al inicio de su documento de tablas. ¿Ya? Porque después en el examen me van a preguntar, ¿y L en qué está? ¿En qué unidades está? Pues ya ahí está en la nomenclatura. Y eso, como es parte de la tabla, lo pueden sacar. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa en las tablas? El método se basa prácticamente en 4 tablas que nos van a dar los factores de distribución y 2 tablas adicionales que una nos va a dar la forma o la categoría y otra que nos va a dar la luz. ¿Listo? Entonces, la tablita de las categorías es la que nos va a decir una letra. Entonces, el puente de vigas cajón, ¿qué letra es? Según la tabla. El puente de vigas cajón, ¿qué tipología es? Es tipo de letra. ¿Listo? Eso es lo primero que ustedes van a hacer. Después, lo segundo que ustedes van a hacer es identificar cuál es la luz con la cual ustedes van a ingresar a la tabla. ¿Ya? Y esa luz, hay otra tabla. ¿Listo?
Entonces, la luz es prácticamente, a ver, ya se me perdió cuál es la tablita de la luz. Está ahí mismo. Se me extravió la tablita de la luz. Está en la 277 PDF o 434. Ya, gracias. ¿Qué dijiste? ¿277? Sí, 277. 277. Ah, eso, perfecto. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros tenemos la categoría del puente, vamos a ir a la luz. Y la luz es súper importante. ¿Por qué? Yo tengo que saber si quiero que haya un momento positivo, un momento negativo, un cortante, o quiero calcular cuál es la reacción exterior o una reacción interior de un puente continuo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que en mi puente yo voy a tener factores de distribución distintos. Voy a tener factores de distribución distintos para los centros de la luz y para los apoyos, porque ahí tengo el momento positivo y el momento negativo en luces continuos. Voy a tener factores de distribución distintos para cortante. Entonces, el cortante va a ser distinto que el factor de distribución que para momento. ¿Listo? Y aquí, esto de la reacción exterior-interior, está hablando, la reacción de exterior tendría que ser la parte del estribo. Si yo quiero calcular el efecto que se me va de la viga al estribo, yo tengo que tomar esta luz. Y cuando tengo puentes continuos, pues los apoyos intermedios. ¿Listo? Entonces, para hacer bien deberíamos hacer ahorita. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo puentes que tienen luces distintas, como es el caso que predimensionamos, ¿recuerdas? Entonces yo tenía una luz de, no sé, 25 y una de 34, creo que era, si no me recuerdo. Entonces yo voy a tener distintos factores de constante momento, positivo y negativo, para la luz de 25 y distintos para la luz de 34. ¿Ya? Aunque la sección transversal sea la misma. ¿Listo? Y si yo tengo, por ejemplo, los tratamos muchísimas luces, tengo que ir haciendo igual. Deberías ir haciendo igual. Para todita. Ahora, ¿cuál es el criterio? Pues bueno, toca ver qué tanto varía entre los dibujos, ¿no? Si tú tienes una luz de 34 y la otra es de 35, 36, pues no, porque la de 36 y te va. Pero si tienes una luz de 20, si tienes una luz de 40, no le vas a poner los mismos factores de la de 40 a la de 20. ¿Ya? Entonces ahí hay que jugar con un poco de criterio. ¿Listo? Entonces, la próxima clase vamos a seguir hablando acerca de estos factores de distribución continuamos con esto de la parte de su aplicación. ¿Listo? Que tengan un excelente resto del día y nos vemos el día miércoles. ¿Listo? Estuve viendo sus exámenes. Salud, dinero. Y el problema es que justamente tengo que modificar algo en la rúbrica y me di cuenta tarde que tengo que modificarle algo en la rúbrica y me toca volver a presionar los botoncitos de la rúbrica, pero ya tengo algunas calificadas. ¿Qué me di cuenta? Han estudiado, se han estudiado, ¿no? Lo cual es bastante bueno.
¿Listo? Entonces, nos vemos. Yo espero que para la próxima semana ya tengan sus notas del examen, ¿ya? Que tengan una excelente tarde y me despido con los que están en casa también. Chao. Juan Carlos, gracias. Gracias, Juan Carlos. Chao.